clase vector. Esperamos, jóvenes, que los que están conectados, no sé, todavía hayan visto los videos de todo lo que hemos visto inicialmente, lo que es la clase vector. Ahora lo que corresponde, ¿no es cierto?, es darle continuidad para el siguiente examen. Y la continuidad del siguiente examen son técnicas de programación, se llama así, técnicas algorítmicas de programación. ¿Ok? Entonces, por si acaso, si alguien está y no ha visto los videos de vectores, tiene que verlo, por si acaso, son como 6 temas más o menos, ¿ok? Entonces, eso es importante para tomar como una referencia, como una base inicial de las operaciones de la clase vector, ¿ok? Entonces, sobre esa base yo voy a ir continuando, jóvenes. Entonces, hay otra estrategia, referencia parcial, ¿no? ¿Ok? Y ahora en esto, esta clase vector, por favor, ahorita lo vamos a mirar, ¿ya? Un poquito. Es una de las estructuras más importantes, esto es parte, lo decía, de una experiencia en la cual yo, por varios tiempos que lo tengo, mucho tiempo que lo tengo manejando estos vectores, ¿no es cierto? He visto conveniente, entre comillas, ¿no es cierto?, enfocarlo así, ¿ya? Voy a partir recordando un poquito qué es una referencia total o global, ¿no? Aquí está el vector, por favor, supóngase que yo tengo ya un vector, aquí está, ¿no es cierto? ¿Qué es un vector? Es un arreglo quiere decir una secuencia de elementos, ¿no? Y por llamaremos así, por su estructura es una secuencia secuencial, ¿no? Puede ser también una secuencia no secuencial. Secuencial quiere decir, ¿no es cierto?, que este conjunto de casillas acá, entre comillas casillas, ¿no es cierto?, que van a tomar datos, ¿no?, de un mismo tipo, ¿no?, en este caso enteros, por decir, están en un orden de secuencia, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, el arreglo, manejado por una variable, que en este caso es B, ¿no es cierto?, y para poder referenciar a una posición, yo tengo que usar un índice, ¿no? Okay. Entonces, con este índice, ¿no es cierto?, que puedo manejarlo, por favor, antes de entrar al tema concretamente, me voy a ir acá a la parte final, ¿no? Okay. Este I, ¿no es cierto?, en algún momento dado puede tomar, por ejemplo, I, permítame un momento, y claro, como siempre. Esa I, ¿no es cierto?, puede tomar un valor constante, por decir 1. Entonces, si tomara ahí el valor de 1 y yo hago referencia B sub I, así, entonces estoy referenciando a la primera posición. Pero si es que I, así como muestra acá, va a ir, ¿no es cierto?, va a ir en una secuencia, 1, 2, 3, 4, 5, y ahí vamos, progresiva, o puede ir también regresiva, ¿no? Entonces, ya estamos referenciando a una secuencia de elementos y en orden secuencial. ¿De acuerdo? Entonces, este B sub I, ¿no es cierto?, no solamente irá tomando I1, ¿no es cierto?, seguramente en un ciclo tomará después 2 y hará referencia a B sub 2, ¿no? Después tomará el 3, ¿no es cierto?, y hará referencia al B sub 3, ¿no? Entonces, esa es una referencia global. Y aquí este esquema, disculpen, creo que vale la pena traer este patroncito. Aquí. Okay. Este es el patrón de la referencia global. Acabo de hablar, ¿no es cierto?, acabo de hablar en una forma, llamaremos así, inicial aquí, pero ya con esto, ¿no es cierto?, I, que va desde 1 hasta N, por favor, donde N va a representar un dato que es una dimensión relativa, quiere decir relativa, momentáneamente en un instante de tiempo se tiene un número de elementos, por decir 5. Entonces, ¿qué maneja ese número? ¿Cuántos elementos o cuántas posiciones, también si usted quiere, están activas en un instante de tiempo? Lo maneja esta variable N. ¿De acuerdo? ¿Okay? Entonces, una vez, como siempre, ¿no es cierto?, por favor, partiré de que está cargado el vector, ¿no? Entonces hay una referencia global, ¿no? ¿Qué es esa referencia global? Es referenciar todos los elementos, todos, ¿no? Por eso dice global o total, todos los elementos en este orden, así. Primero voy a referenciar a 90, después a 10, después a 50, después a 70 y finalmente a 40, ¿no es cierto? Este es
Este es el patrón. Ah, con un ciclo. En un ciclo, en el primer ciclo, cuando I vale 1, así lo que hacía acá, estás referenciando a la primera posición. Por favor, estás referenciando a la posición, ¿no? Pero ¿cómo voy a accesar? Si fuera así simplemente, ¿no es cierto? Así como está, que obviamente este no es ninguna instrucción, ¿ya? ¿Ok? Pero aquí ya estoy referenciando, en este caso, si fuera así, a 90, ¿no? A 90. Entonces, en el siguiente ciclo estoy referenciando a 10. En el siguiente ciclo estoy referenciando a 50. Pero, y si quisiera cargar, profesor, entonces la referencia va a estar como para ser asignada. Por ejemplo, hay un valor cualquiera, un random, por decir, ¿no es cierto? No sé, por decir un ejemplo. Ahora estoy referenciando las posiciones, no sé, no para accesar, sino para cargar, ¿no? O sea, a la primera posición estoy asignando un random cualquiera de entre 0 y 100, ¿no? En el siguiente ciclo también estoy asignando. Ya con eso se vuelve asignación, o sea, las referencias para asignar, ¿no? O sea, para cambiar el estado de estas posiciones. Pero si es solamente así, no sé, como estaba, ¿no? Que ese es el patrón que tenemos que... Aquí quiere decir que estoy referenciando el 90, el 10, el 50, el 70%. Ya estoy, esto es sinónimo de acceso. ¿Okay? Entonces, la referencia que hace a una posición es para dos cosas. Para introducir algo ahí, así, ¿no es cierto? Por decir, así, ¿no? Está, entre comillas, vacío, ¿no? Y quieres tú introducir algo, entonces puedes usar, no sé, inclusive un dato, por decir, ¿no? ¿Okay? Entonces, ahí estamos referenciando para almacenar, ¿no? A esa posición. Y si es que solamente así, o en algún momento dado queremos mandar esto, no sé, a X, por decir, estoy accesando. De cualquier manera, en el fondo, ¿no es cierto, jóvenes? En el fondo, ¿no? En el fondo decía, a ver, Estito, déjeme recuperarlo, ¿no? En el fondo, ¿no es cierto? Lo que nosotros manejamos siempre es memoria. ¿Esto qué es? Los datos, ¿qué son? Memoria. ¿Okay? Y en una memoria haces dos operaciones. O almacenas en la memoria, ¿no es cierto? O en esa casilla almacenas, o accesas. Entonces, este patrón que te está dando acá es para las dos cosas. Es una referencia global para accesar oficialmente, pero también puedes hacer una referencia global, ¿no es cierto?, para referenciar, para almacenar, o sea, para cargar estos datos o para modificar estos datos, ¿no? Okay. Entonces, esta es la referencia global. Y con esta referencia global se pueden hacer muchas operaciones. ¿Ok? Entonces, se pueden sumar todos los elementos, se pueden sacar la media, la desviación estándar, no sé, unos ejemplos que hemos visto estadísticamente con esto. ¿Okay? Después hemos visto una referencia parcial. ¿Ya? La otra estrategia, por favor, es esta. ¿Ya? ¿Qué se llama esto, no es cierto? Esto se llama, ¿no es cierto? Aquí está, otra vez, ¿no? La clase vector, hemos tenido un avance y la estrategia lo llamamos referencia parcial. ¿Y qué es la referencia parcial? Recuerde números enteros, ¿no es cierto? En números enteros yo estaba accesando los dígitos y me paré en ese acceso, ¿no? Es lo mismo la referencia parcial. Es una referencia con posibilidad de corte de una referencia global o total. ¿No? Recordando el corte, ¿no es cierto? ¿Qué se aplica para un corte? Una variable booleana. Aquí está la referencia global, lo que acabamos de ver. Aquí se referencia todos los elementos activos, con este índice desde 1 hasta n. Y aquí estoy referenciando B sub 1, B sub 2, B sub 3, hasta B sub n. ¿No es cierto? Y para ver una referencia parcial, aquí está la referencia global. Y de 1 hasta n. Pero se transforma en y, ¿no es cierto? Okay. ¿Por qué? Porque se puede cortar esta secuencia. Okay. Entonces ya no es for, es while, ¿no? Que comienza con 1, aquí está, igualito que esto, comienza con 1, y va a ir hasta n, si no sufre ningún corte, ¿no es cierto? Okay. Pero a este le adicionamos una bandera booleana, false.
ahí dice y falso. Entonces, cuando esté en el ciclo, entonces, habrá alguna condición que corte el booleano. True. ¿Cierto? Okay. Y si no fuera así, seguramente el índice va a seguir avanzando. Mucho cuidado, ¿no? Y más uno, el siguiente, ¿no? O sea, la secuencia de control global con este y este se sigue dando. Pero puede sufrir un corte cuando la bandera, en algún momento dado en el ciclo, cumpla alguna condición o no cumpla también, ¿ya? Entonces va a cambiar a true y ya no se cumple esta condición. ¿Por qué? Porque I estará en rango, eso se dice, está en rango, y B es falso, no, porque cambió a true. No, este es un AND, ¿no? Es un AND, es un I. Esta es una condición compuesta. Y lo mismo hemos hecho en números enteros. Mientras exista dígitos y la variable booleana, no sé, accesar el dígito, cortar el dígito, y vemos qué pasa con el dígito, si es que cumple alguna condición, cambia la bandera o no cambia. ¿No? Es lo mismo acá, lo único que está cambiando, ¿no es cierto? O sea, la estrategia es la misma. Lo único que está cambiando acá es que tienes que referenciar a un vector o a elementos de un vector, con un índice. Y esta variable, o perdón, esta condición compuesta, ¿no es cierto?, es la misma que hemos manejado y está acá, ¿no? ¿Qué es eso? Es un AND, ¿no? Si esta condición es verdad y esta otra condición es verdad, y dice, y B es igual a falso, si se cumple esa condición, verdad y verdad, verdad, entra al ciclo. ¿Cuándo entra al ciclo en este while? Cuando se cumple toda esta condición compuesta, no es simple. ¿Por qué es compuesta? Porque aquí hay un AND. Este es un AND no aritmético, es lógico. Aquí está el AND lógico, ¿no? Si es verdad esto y es verdad esto, verdad, entra al ciclo. Pero si este es verdad el primero y no cumple el segundo falso, entonces falso, ya sale del ciclo. Entonces, ¿cuándo va a salir del ciclo? Cuando cambie esto, pues que ya sería falso, ya no sería verdad. O cuando también esto cumpla este otro, ¿no es cierto? O sea, cuando ya salga fuera de rango falso, por más que la bandera siga igual termina. O que pueda haber casualidad donde ya no se cumpla esto y no se cumpla esto y también es falso y sale. En otras palabras, esta tablita de verdad de acá, que ustedes lo han visto en estructuras discretas o en álgebra, ¿no? Mucho depende, ¿ok? O en álgebra en otras carreras. ¿Okay? Entonces, cambia, o sea, ¿cuándo va a entrar al ciclo? Cuando sea verdad. Verdad y verdad, verdad. Y cuando sucede que uno de estos cambia a falso, ya corta el ciclo. Cambia por acá, corta el ciclo. Cambia por acá, corta el ciclo. ¿No? Entonces, y al final devuelve, bueno, sale del ciclo y aquí en esta referencia parcial hay muchas operaciones que cuando sale de este ciclo, el resultado está en el booleano. ¿Okay? En muchas operaciones, dice aquí, en muchos casos es el resultado, pero no siempre, ¿no? En muchos casos. Entonces, jóvenes, lo que he recordado ahorita, ¿no es cierto?, es la referencia global, ¿no es cierto?, o total, y la otra estrategia que es la referencia parcial. Si usted ha entendido esas dos estrategias, ¿no es cierto?, que es lo mismo con números enteros, ¿okay?, ya está listo para hacer cientos de operaciones con vectores. Cientos de operaciones, ¿ya? Entonces, jóvenes, eso es importante. Ahora, se ha visto, por favor, se ha visto, ¿no es cierto? Miren aquí algunas operaciones que se han hecho, ¿no? Cuando cortar, por ejemplo, aquí le puse un rayito, ¿no? De corte, ¿no? ¿En qué caso se corta, por ejemplo, ¿no es cierto? Verificar si todos los elementos son primos, ¿no? Por ejemplo. Es lo mismo, muy parecido esta operación a los dígitos. Pero por favor, aquí no se van a manejar 5 numeritos, así como el ejemplo. Este tiene para manejar miles o millones o billones de elementos. No hay que compararse con el número entero. El número entero se puede manejar hasta 7 dígitos, 5 dígitos, pero aquí no se manejan dígitos, se maneja un dato concreto. Y puedes manejar miles o millones de datos con esto, ¿no?
Pero no deja de ser, por ejemplo, miren este ejemplo inclusive, dice verificar si todos los elementos son o están, ¿no? Son primos, son pares, son de Fibonacci, son. Igualito en los dígitos. Verificar si todos los dígitos son primos, son pares, son de Fibonacci, son múltiplos o no sé. ¿Ok? Es la misma estrategia. Es la misma estrategia. ¿No? Entonces, por ejemplo, acá seguramente estaba verificando, ¿no es cierto? A ver, estaba buscando algún elemento, seguramente, ¿no? No sé cuál habrá sido el ejemplo. Supóngase que estoy buscando el 40, ¿no? ¿Es el 40? No. ¿Es el 40? No. ¿Es el 40? Sí, corte. Ya no necesito buscar más, porque estaba buscando un 40 y lo encontré. Pero profesora, más adelante hay otro. No me interesa. La cosa es que estaba buscando el 40. Y decir, ¿está el 40? Sí. No sé. O no, falso, mucho depende. Pero en este caso, perdón, no, ese es otro. Lo que aquí estaba verificando, si todos son, ¿no? Así es. Pero no sé cuál sería aquí lo que estaba verificando, si todos están aprobados, suponiendo que este vector fueran notas, ¿ya? Notas de algún examen. ¿Ya? Okay. Entonces yo quiero saber si todos han aprobado. Este aprobado, sí. Este aprobado, sí. Este aprobado, no, corte. La pregunta era si todos los elementos están aprobados, suponiendo que fueran. No, pues ya es suficiente. Por más adelante puede haber aprobados, deprobados, pero la idea era, ¿no?, de que yo verifique si todos aprobaron. Que en algún momento dado se hace una consulta así, ¿no? En el mundo real se consulta, oye, ¿será que todos, inclusive verifican, ¿no?, si una materia, todos han aprobado, ¿no? Y cuando todos han aprobado, eso suena muy raro. ¿Por qué? Porque dice, algo pasó. O la materia es muy fácil, o el profesor las regaló, ¿no es cierto? O algo pasó, se verifica eso, en el mundo real se verifica, ¿no? Así es. Ahora puede ser que todos aprueben, así como este datito, pues si son 5 alumnos, puede ser. ¿Por qué razón? Porque son pocos alumnos, tal vez, no sé, ha sido un avance y una evaluación, ¿no es cierto? Pues personalizada casi, ¿no? Son pocos alumnos. Pero que se tenga 40 alumnos, o sea, 50 alumnos, que todos aprueben, o sea, suena a misterio, ¿no? Es lo mismo, este ejemplo está dando eso. Todos han aprobado. O sea, en una base de datos, por favor, digo, esta estructura es muy noble, porque en una base de datos tiene el mismo orden en una base de datos. O sea, ¿qué quiere decir orden? En orden de secuencia. 1, 2, 3, 4. Pero ya no se maneja un datito, que se puede manejar también, pero se maneja ya datos de un alumno, ¿no? En el registro 1, un alumno, pero ya no es ni siquiera en la memoria principal, es en una memoria secundaria, en disco. Pero yo aplico la misma referencia, o sea, las notas de ustedes no van a estar cargadas en un vector, probablemente estén en un archivo, ¿no? ¿Okay? Pero igualito se verifica. Estoy referenciando al archivo, a la primera, ¿está aprobado? Sí. ¿Está aprobado? Sí. ¿Está aprobado? No, corte. ¿Qué quiere decir? No. Aquí no quiere decir que todos están aprobados. ¿Sí? Hay reprobados. ¿Sí? O este ejemplo, por ejemplo, ¿no? O sea, seguimos con eso, si están aprobados, ¿no? Este está aprobado, sí, está aprobado, sí, está aprobado, sí, está aprobado, sí, está aprobado, sí. Y como no es for, es while, va a salir este índice de límite, va a salir. Y cuando salga va a terminar por acá. Así. Y nunca cambió la booleana, ¿no? Nunca cambió. Entonces se mantuvo en true. ¿No? Entonces, ¿qué va a decir? ¿Todos están aprobados? Sí, todos están aprobados, ¿no? Genial, pues bonito. Pero siempre y cuando sean pocos alumnos. Pero que todos estén aprobados, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, aunque no crean jóvenes, ¿no es cierto? Como vicedecano, ¿ok? He visto algunas materias, ¿no es cierto? Una materia que vi, ¿no? 100 alumnos, 102 tenía. Y los 102 estaban aprobados. ¿Qué les parece?
O sea, yo en mi vida he tenido, bueno, he tenido 100 alumnos, más de 100 alguna vez también. Pero jamás he tenido, no sé, o sea, o ese profesor tiene mucha suerte, ¿no? De tener buenos alumnos, pero yo jamás he tenido 102, 110, nunca he tenido 110 aprobados, no sé por qué. Entonces, jóvenes, a lo que me voy es a la operación, ¿no? Se dan ese tipo de operaciones, por favor, ¿ya? Entonces, obviamente, lo secuencial es mucho más sencillo, ¿no es cierto? For i desde 1 hasta n, eso ya maneja lo que habíamos visto, este patrón, ¿no? Ah, es un for de que vas a ir desde el primero hasta el final, o desde el final hasta el primero, dependiendo, ¿no? Entonces ya puedes hacer muchas operaciones con una referencia global y puedes hacer muchas operaciones con una referencia parcial, muchas operaciones, ¿no? ¿Ok? Entonces eso es importante. Esta es la clave, entenderlo esto y entenderlo a esto, ¿no? Referencia global, referencia parcial. Que en esta referencia parcial no quiere decir que no hace referencia global. Si no cumple la condición, va a ser una referencia global. Va a salir con i más 1, o sea, va a salir, como no es for, entre comillas, ¿no? Va a ir y va a salir acá, ¿no? Así. Ah, quiere decir que revisó todas. ¿Ok? Entonces nosotros en esta referencia parcial, el índice, ¿no es cierto?, no es automático, entre comillas, tenemos que ir incrementando. Mientras que en el for, aquí en este punto que se dice next, ¿no es cierto?, incrementa esa variable de control de ciclo. Aquí la variable de control del ciclo es i, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo esa i lo estoy utilizando como índice, ¿no? Así. ¿Ok? Eso es importante, ¿no? ¿Ya? Bueno, ahora me voy a la clase de hoy día. Ahora me voy a la clase de hoy día para avanzar un poquito, ¿no? ¿Dónde estoy? Estoy, creo, acá. No, aquí. Necesito este esquema. ¿Ya? Bien. Y entendemos, por favor, la referencia global, pero ya no voy a, bueno, ya no voy a usar la referencia global. Es muy parecido, pero no eso, ¿ok? Lo que voy a ver es, por favor, esto lo dejaremos a un ladito. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que yo voy a ver ahora, jóvenes, ¿no es cierto?, es las técnicas, decía, ¿no? O por favor, este de acá, vamos a colocar. Es la técnica de ordenamiento. Así es. Se llama una técnica de ordenamiento, ¿ok? Entonces, esta técnica de ordenamiento, ¿no es cierto?, quiere decir que este vector la tiene que ordenar, ¿ya? La tiene que ordenar, ¿cómo? Pues puedes hacer, ¿no es cierto?, lo más normal es de menor a mayor, ¿no? El menor que esté en la primera posición y el mayor en la última posición. Que puede haber elementos repetidos, puede haber, igualito se ordena, ¿no? Por si acaso. Entonces, ya esta técnica hay que entender la idea, ¿no? Hay que entender la idea. O sea, ya no es una simple referencia total, global, o es una referencia parcial, no. Es una combinación, ¿ya? Pero no siempre una combinación. A veces puede ser una referencia global, o sea, parcial, pero discreta, llamada así, valga el término, ¿no? O definida, ¿ok? Así de esta forma. Por ejemplo, vamos a tomar la idea, por favor. Ya vamos a tomar la idea. A ver, creo que esto me va a servir, ya. Sí. Permítame, no quiero deshacer esto. Ya, espero ahí. Ese es el problema de no manejar esto, muchachos, en lo que decía ¿no? Pero no importa. ¿Okay? Ya, ese es mi índice. La idea de la técnica de ordenamiento, jóvenes, es, ¿no es cierto?, es que tú vayas de un extremo. En primer lugar, tienes que ir de un extremo para otro, ordenando, ¿ya?
un razonamiento, hagan de cuenta, por favor, entre comillas, ya no son dados esto, pero hagan de cuenta que fueran algunos bolos, no sé, o unos cubitos que tienen estos números, ¿ya? Así, ¿ya? Pero en lo posible tienes que mantenerlos así en orden de secuencia, ¿ya? Entonces, tú lo que haces, ¿no es cierto?, es primero, buscas llamaré con un índice P, ¿ya? Con un índice P vamos a posicionarnos, ¿no es cierto?, en la primera, en una de ellas. Así, en la primera. Puede ser en el otro extremo o en este extremo. Así. ¿Ya? Así. Entonces, tú te posiciones en la primera posición, en un extremo, aquí, ¿ya? Y vas a buscar, ahora vas a aplicar la búsqueda, ¿no es cierto?, del elemento menor a partir de la siguiente posición hasta el final. Vas a buscar el menor. Pero ¿cómo vas a hacer buscar el menor comparando con este elemento de esta valga, de esta posición? Ven, ya. Entonces, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿No es cierto? Una vez que tienes esta posición, después vamos a sacarlo la síntesis. Yo estoy posicionado en el primer cuadrito, ¿no? P vale 1. Entonces yo puedo referenciar a 90. ¿Y cómo voy a buscar el menor de acá? A partir de la siguiente, ya. Necesito 8 índices, 8. Y como con la idea esa que tengo que buscar en el resto el menor, y es un desplazamiento, así como este, es un desplazamiento, ¿no? Entonces yo tengo un índice de posición, podemos llamar así, para encontrar el elemento que corresponde a esta posición, y voy a desplazar, tengo 8 índices para buscar, desplazándome, ¿no?, en las siguientes posiciones, pero en orden de secuencia también. ¿Y qué voy a hacer? Supóngase que I comienza en 2, ¿no es cierto? Entonces yo voy a hacer una pregunta básica, ¿no es cierto? Una pregunta básica que va a estar acá y va a decir si, ¿no es cierto? B sub I, ¿no? A ver, jóvenes, no está muy con buen tamaño, ¿ok? Ahora sí, ¿no? Si B sub I, o sea, supóngase que estamos posicionados acá, ¿no? Si este elemento, estoy diciendo 10, ¿no?, es menor que el 90, que el de la posición, es menor que B sub P. Pues aquí tengo un verdad o un falso, es una condición, ¿no? Estoy preguntando, ¿no? Supongamos que I está en la posición 2, ¿ya? Y decimos 10 es menor que 90, estoy diciendo así, 10, con B sub I, estoy referenciando a esto, es menor que B sub P, es menor que 90, ¿verdad? ¿Verdad? Esta es una condición que tiene doble camino, ¿verdad o falso? ¿No? Aquí ya no puedo hacer con flechitas, bueno, ok, lo dejaremos así. Pero por verdad, ¿no es cierto?, o por entonces, se dice también así. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No sé. Así como este caso, 10 es menor que 90. Sí. Ah, entonces vamos a intercambiar. Tengo que intercambiar. ¿Qué cosa? Las posiciones, los elementos de las posiciones P con I. Tengo que intercambiar este elemento de la posición 2 con la posición 1. O sea, 10 se tiene que venir acá y 90 se tiene que venir acá. Lo que voy a hacer es, a ver, se me va a ir deshaciendo, pero no importa. ¿Ok? ¿Ok? Así. Entonces, este es 10 y este de acá es 90. Ah, perfecto, lo intercambié. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a seguir buscando, o sea, I va a avanzar acá, ¿no? 3. Okay. Estaba en 2, ahora va a avanzar 3. Y voy a preguntar otra vez, no sé, otra vez, ¿no? O sea, esto se va a presentar en un ciclo, ¿no? Ya podemos darnos cuenta que esto se va a presentar en un ciclo, ¿ok? Pero llamaremos en el siguiente ciclo, pregunta, si es que 50, otra vez B sub I, porque B avanzó, es menor que B sub P. P. ¿50 es menor que 10? No, no. Y si fuera no, ¿no es cierto? Entonces no va a intercambiar, si usted quiere, no va a intercambiar. Directamente, ¿no es cierto? Podemos decir fin, sí. Ah, y va a seguir avanzando y así. Okay. Aquí. ¿Ok? Va a seguir avanzando y
Así. 70 es menor que 10, ¿no es cierto? Otra vez B sub I, se supone que vamos a controlar el avance, B sub I. ¿Es menor que 10? No. Pero si fuera en algún momento dado también, igualito lo va a intercambiar, ¿no? Es más, la pondremos, bueno, el problema es que lo voy a cambiar los valores, no quiero cambiar, ¿no? Entonces, jóvenes, pero si fuera un menor, igual va a intercambiar, el menor se va a ir acá y el otro va a venir acá. Y finalmente, ¿no es cierto? Vamos a seguir avanzando y, ¿no es cierto? Estás referenciando a 40. Si 40 es menor que 10, no, y ya termina. O sea, esa es la idea de un ordenamiento, esa es la idea. ¿Cuál es la idea? De estar en una posición, en este caso en un extremo, ¿ya? Y voy a buscar a partir de la siguiente cuál es el elemento menor, ¿no? Y si es que se presentara, así como esta condición, voy a intercambiar track. Y al terminar este desplazamiento, este de acá, pues ya tengo el elemento en su posición. Así de esa forma. Esa es la idea, esa es la idea. ¿Ya? A ver, ahora, repetiré esta idea. ¿No? Voy a repetir esta idea. Así. Una vez que ya tengo esto, ¿no es cierto? Permítanme, ¿ok? Y es un poquito más complicadito manejar esto, pero no importa. ¿Okay? Ya tengo este elemento en su posición, ¿no? O sea, después de hacer un análisis, ¿no? Ya tengo ese elemento en su posición, ¿no? Entonces, P ya estuvo en esta posición y se desplazó 2, 3, 4, 5. Ahora, ¿qué hacemos? Por favor, ¿no? Después de haber hecho ese trabajo. Hago lo mismo, esa es la idea. Hago lo mismo, solo que ahora voy a incrementar P. ¿No? Voy a incrementar P. ¿Qué quiere decir? P, ¿no es cierto? O sea, va a avanzar en una posición. Así. ¿Ok? ¿Ok? Voy a avanzar P. Y nuevamente Y se va a desplazar, pero de la siguiente. Ahora lo que voy a buscar es el siguiente elemento menor para esta posición. ¿Y de dónde voy a buscar? Del resto, ¿no? A partir de la siguiente posición hasta el final, ¿no? Que dice 5 posiciones. ¿Okay? Lo mismo voy a repetir, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿No es cierto? Me voy a posicionar acá. Ahorita vamos a ver cómo se posiciona. Voy a decir, 50 es menor que 90. Sí, va a intercambiar. Aquí viene 50 y aquí viene 90. Disculpen, después lo vamos a ver cómo se intercambia. ¿No? Ya está. Avanza a la siguiente posición, 70. 70 es menor que 50. Recuerden que está buscando para esta posición. No, avanza a la siguiente posición. ¿No? 40 es menor que 50, sí, ¿no? Entonces va a intercambiar aquí 40 y aquí se va a venir 50. Así es. Ya. Y listo, hemos terminado, ¿no? ¿Qué acabamos de hacer? Lo mismo que esto, lo mismo. B sub I, hemos preguntado, es menor que B sub P, claro que P está en otra posición, ¿no? Hemos visto primeramente, ¿no? Que 40 es menor que 50, o perdón, creo que era 50 menor que 90, ¿no? Así es. Y hemos ido bien, ¿no? Al final, al terminar esta secuencia de acá, ¿no es cierto? Con el índice I, ya tenemos otro elemento en su posición. Ya tenemos. Como quien dice, no sé, disculpe, ¿no? Ya tengo esto en su posición, ¿no? Así. Caray. ¿Y qué hacemos ahora? Seguimos avanzando, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Ahora P va a avanzar una posición más. Ahí, ya. Ok, no importa. Y para esta posición voy a buscar cuál es el menor, otra vez a partir de la siguiente. Y a partir de las siguientes, ¿no? 4 y 5. Y digo otra vez, 70 es menor que 90, sí. Entonces aquí viene 70 y aquí viene 90. Voy a intercambiar en ese momento entre las posiciones P, P e I. ¿No es cierto? Luego avanza esto a la siguiente posición y dice, 50 es menor que 70, sí, va a intercambiar otra vez entre esta posición, aquí se viene el 50 y acá se viene 70. Perfecto.
Y hemos terminado, ¿no? Aquí está. Hemos avanzado otra vez la búsqueda hasta ahí nomás, y ya no hay más. Y ya tengo este elemento, ¿no? Así es. La voy a copiar disculpen, otra vez para entenderlo. Entonces ya tengo acá otro elemento que está en orden. Por favor, lo pondré otra vez en su ojito, ¿no? Y seguimos avanzando, ¿no? Fíjense cómo acá busqué, ¿no es cierto? Para esta posición, bueno, aquí, para esta posición busqué el menor, ¿no? ¿Ok? Claro que al final ya lo encontré, hice los intercambios y ya está. Luego para la siguiente posición busqué y encontré. Para la siguiente busqué y la encontré, ¿no? Ahora, ¿qué hago? Para la siguiente posición, para esta, ¿no? ¿Okay? Para esta posición de acá. P avanza otra vez, ¿no? Y vamos a ir desde las 5 hasta las 5. Ah, este ya se va a hacer una sola. Y dice otra vez la misma condición. Si B sub I a este es menor que B sub P, ¿no? 70 es menor que si intercambia, ¿no? Aquí viene el 70 y acá viene 90. Y hemos terminado porque este desplazamiento tiene que terminar. Y ahora antes era 2 desplazamientos, ahora pues una sola y listo. Y si usted quiere, por favor, bueno, unita más la copiaré esta, pero ya no voy a hacer nada. Control C y aquí, no sé, okay, Control V. Este ya está en su posición. ¿No? Este ya está en su posición. Y si usted mira, ya está ordenado. Pero profesor, ¿y no vamos a avanzar a la siguiente posición? No, ya no es necesario. ¿Por qué? Porque si yo avanzo a esta posición, pues tengo que buscar a partir de la siguiente. ¿Con cuál voy a buscar si ya no hay nada? Y si yo he llegado a la penúltima posición, ¿no es cierto? Si eran 5 posiciones, que aquí está, por favor, no lo he copiado esto, pero este sigue ahí, es N, ¿ya? Entonces, ya no es necesario llegar hasta 5, porque el último ya, entre comillas, por gravedad cae en su posición, ¿no? Y listo, ya está ordenado. Así es, ya está ordenado. Entonces, lo que hay que tomar es la idea, jóvenes, la idea, ¿no? Como siempre, no tenemos que memorizar, la lógica no se memoriza, ¿ya? Hay que tomar ideas y en función a eso desarrollar la lógica, desarrollarla. Pero profesor, ¿y cómo le vamos a hacer todo lo que hizo? Ahorita vamos a complementar la idea, ¿no? Pero la idea es, ¿no es cierto?, estar en una posición y buscar, ¿no es cierto? Avanzas a la siguiente posición y buscas el menor. Avanzas a la siguiente posición y buscas. Avanza a la siguiente posición y buscas y al final ya está ordenado. Ahora, jóvenes, el otro elemento muy importante, justamente, ¿no? después de la idea, ¿no? Porque aquí una vez que encontré este elemento para esta posición, ¿no? Pues es repetido en las otras. Es repetido la idea, pero no para la misma posición, sino para la siguiente posición, para la siguiente posición y la siguiente posición. Entonces, con la idea, jóvenes, ¿no? Una vez que usted tiene la idea, el siguiente paso es ubicarse muy bien en la referencia de los índices, cómo trabajan los índices. Entonces, jóvenes, usted puede hacer con la idea esa, no sé, a ver, escrito lo olvidé, ¿ya? Lo olvidé. Con la idea esa, usted puede ver los índices, cómo ha habido. Aquí hay un índice, ¿no es cierto? Y aquí hay otro índice. Hay 2 índices que van trabajando, ¿no? Pero un índice, ¿no es cierto?, es, llamaremos así, dependiente de otro, ¿ya? Entonces, ¿cuál depende de cuál? P depende de I o I depende de P. Hay que analizar, ¿no? ¿Y cómo se ve eso? Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que es I comienza a buscar después de P, en la siguiente de P. Si estoy posicionado en 1, I va a ir desde el 2 hasta 5. Así, ¿no? Entonces, en esta relación de trabajo, de estos 2 índices, hay un índice, ¿no es cierto?, que no depende, sino va a ir nomás en una secuencia 1, ¿no? Y este sí depende de P, ¿no? Si está en 1P, este va a ir desde 2 hasta el final.
Avanza P en 2, aquí está, entonces P avanza hasta 2, a la siguiente, 2, y, ¿no es cierto?, va a ser el mismo trabajo, pero a partir de la 3 hasta la 5, ¿no? Entonces, después de P, ¿no? Entonces, hay un índice, llamaremos así, bueno, tengo que verlo, no sé en dónde verlo, ¿ya? ¿Ok? Pero no hay otra, tengo que verlo aquí abajito, ¿ya? Hay un índice, ¿no es cierto? Hay un índice, ¿ok? P, ¿ok? Y hay un índice I, ¿sí? ¿Ya? Entonces resulta que este índice P, cuando está en la primera posición, y se desplaza desde 2, 3, 4 y 5. Así, así. Eso es lo que hace. Por favor, dice, disculpen porque tengo que mirarlo aquí así, ¿no? Cuando P está en 1, ¿cómo hacemos para encontrar el elemento de esa posición? Ah, y se desplaza desde 2 hasta 5. Ah, muy bien. Okay. Así. Y cuando una vez que termina todo eso, P avanza, ¿no? P avanza a 2. Dios, qué barbaridad, ¿no? P avanza a 2, ¿no es cierto? Ahora tengo que mirar el siguiente esquemita, cuando ya repite, P avanza a 2 y se desplaza desde 3, 4 y 5. Ah, no, desde 3, ¿no? 3, 4 y 5. Ah, va disminuyendo su desplazamiento, ya puedo ver acá, ¿no? Y continúa esto. Cuando este avanza a 3, este comienza a 4 y termina en 5. Cuando este avanza a 4, este va hasta 5, ¿no? Y termina ahí. Ah, es así. ¿No es cierto? Es así el comportamiento de los índices. P ha llegado hasta 4, aquí está. Y una vez que I se ha desplazado de 5 hasta 5, por favor, también es un desplazamiento, una sola posición, ¿no? Entonces ya hemos terminado de ordenar. Entonces, el comportamiento de índices es importante, ¿no? Es importante el comportamiento de índices, ¿no? ¿Ok? Eso es importante, ¿ok? Así es. ¿Okay? Eso hay que verlo. Con la idea hay que ver esto, ¿no? ¿Y esto qué significa? O sea, tienes que hacer tú una síntesis, esta variable P de dónde comienza, porque es una secuencia, ¿no? Entonces tú dices, ¿de dónde comienza esto? Este comienza fijo en 1, ¿ya? O sea, no puedo tocar nada. ¿Por qué 1? Porque estoy en el extremo izquierdo, ¿ya? Y este sí tiene un límite. ¿Hasta dónde va? Hasta 4. ¿Qué es 4 y por qué liga hasta 4? Porque es el penúltimo y el último está en su lugar. ¿Y cómo puedo decir, no es cierto, que es 4? Porque en este ejemplo serán 5 elementos los que están cargados y tengo que llegar hasta 4. Pero si fueran 50, tengo que llegar hasta 49. Si fueran 100, tengo que llegar hasta 99. Entonces, este límite de acá, no sé, tengo que ver los extremos de P, ¿no? Uno es fijo, porque es la primera posición, y este es n menos 1. Ah, es n menos. Entonces, P tiene que llegar desde 1 hasta n menos 1. Si n es 5, así como tengo 5 elementos acá, no sé, cargados, inicialmente, bueno, aquí ya se encontró el primero, pero no importa. Si tengo 5 elementos cargados, entonces me dice P va y tiene que ir desde 1 hasta 5 menos 1, 4. Si fuera n 100, 100 menos 1, 99. Pero la idea es que tienes que llegar hasta el penúltimo elemento porque el último ya queda. ¿Ok? Ya está esto, ya sabes cómo es el comportamiento. Ahora lo mismo haces con esto. ¿Ya? Haces una síntesis acá, por favor, ya no lo voy a hacer más abajito. Así, ¿okay? Oye, este comienza en 2, ¿no? Y va hasta 5. Pero ¿por qué en 2? ¿No es cierto? Aquí comienza en 3 y va hasta 5. Ah, oye, todos llegan hasta 5, ¿no? Todos llegan hasta 5, pero es una secuencia. Y esa secuencia tiene un principio y tiene un final. El final es que todos llegan hasta 5. ¿Qué es 5? N. Todos llegan hasta el final. O sea, lo que estoy viendo ahora, el comportamiento es desde 2 hasta 5. Cuando avanza P, ¿no es cierto? Aquí, desde 3 hasta 5. Cuando avanza a 3, ¿no es cierto? De 4 a 5. Ah,
Estoy viendo ese comportamiento. Entonces, este es un desplazamiento, decía, que tiene un principio y un final, al igual que este, ¿no? Entonces, ¿en dónde comienza? Hay una relación aquí con P, ¿no? El inicio. Este de acá, ¿no es cierto?, es P más 1. ¿No? Si P está en 1, este es 2. Si P es 2, este es 3. Si P es 3, este es 4. Si P es 4, este es 5. El inicio de I es P más 1. Puntos suspensivos, va avanzando en secuencia, ¿ya? Porque yo lo voy a manejar en forma secuencial, ¿sí? Y todos llegan hasta 5. Hasta 5. Hasta 5. Y este comienza en 5 y llega hasta 5, va a ser una sola vez. ¿Qué es 5? N. Entonces, si voy a ir buscando para la primera posición, ¿no? Voy a buscar a partir de la segunda posición hasta la última. Si la última fuera 100, voy a ir desde 2 hasta 100. Y va a ir disminuyendo ¿no? Pero en el inicio. Si estoy en la posición 2, voy a buscar a partir de la 3 hasta la 100. ¿No? De la 4 hasta la 100. Y el último buscaré de la 100 hasta la 100. ¿No? El último que va a estar en la posición 99. En síntesis, ¿y cómo se desplaza? Así, P más 1 hasta E. Y como es discreto, por favor, ese discreto no quiere decir oculto, sino que tiene un punto inicial y un punto final concreto, ¿ya? Este es un for. ¿Ok? El for desde 2 hasta 5, for de 3 hasta 5, ¿no? El for de 4 hasta 5, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces, este ya es una secuencia dinámica, ¿no? Este inicio. El final es fijo, pero obviamente entre el principio y el final ya le da la dinámica. ¿Y qué se presenta en algoritmo, por si acaso? En algoritmo, ¿no? Esto se presenta, o sea, esa combinación de índices en algoritmos se presenta que hay un primer índice acá, ¿no? Hay un primer for. ¿Por qué for? Porque comienza en 1 y termina en n-1. Así es. Entonces, primero, el primer índice, ¿no es cierto? He dicho, ¿cuál índice depende de cuál? Y depende de P, porque aquí está su valor inicial. ¿Okay? Entonces, P es, entre comillas, un índice independiente, pero que va a seguir una secuencia, ¿no? Esto es, ¿no es cierto?, así, para P, que varía desde 1 hasta n-1. Así. Su for. Ahora, aquí dentro, híjole, ¿no? Aquí dentrito, no sé, varía así, ¿ya? Ahí dentro, ¿no es cierto?, dentro del for, cuando P vale 1, aquí ya estoy dentro del ciclo, P vale 1, yo tengo que tener otro ciclo. Así. Y, pero ¿cuál es la síntesis de I? ¿Cómo se va a ir moviendo? Así con esto. Por eso se ha hecho este análisis. Quiere decir que quiere decir, para cada valor de P, Dios, otra vez se me cortó esta cosita, disculpen muchachos, ¿no? Es que es el lenguaje, ya. Quiere decir, aquí adentro, para cada valor de P, yo tengo que tener otro desplazamiento, ¿no? Estos, que está la síntesis acá. Dice para I, que varía desde P más 1 y llega hasta N, perdón, allá lo hice en inglés, ¿no? Aquí no se dice tú, es en castellano. Se dice A, ¿no? O hasta, mejor es A. Y varía. Para cada valor de P, esto te dice, para cada valor de P, tú ibas a desplazarte desde P más 1 hasta N. Desde 2 hasta 5. Perfecto. ¿No? Estás en 2 ciclos encadenados, estás dentro de 2 ciclos encadenados. Aquí, ¿no es cierto?, en este ciclo, o sea, a ver, ya estoy dentro de I también, sí, pero también estoy dentro de P. Pero aquí hay un ciclo y aquí hay otro ciclo. Este ciclo interno primero tiene que terminar para luego continuar con el ciclo mayor. Y eso es lo que hace esto.
¿Y qué tiene que haber aquí, profesor? Lo que tiene que haber es, como ya estás con la posición P, ¿no es cierto? Aquí con valor 1, por decir. Y dentro de esto del I ya estás con I igual a 2, por decir. ¿Qué tienes que hacer? Estás buscando con estos índices, ¿no es cierto?, el menor de los elementos respecto a P. ¿Qué es lo que estás haciendo? Esta idea es, ¿dónde está la idea? Oye, ¿dónde se fue la idea? Más abajo. Aquí está. Estito. Ay, eso. ¿No? Disculpe. ¿Ya? Así. Ah, aquí ya estoy. Y se va a desplazar. ¿Y qué estoy haciendo? Con ese I de desplazamiento estás buscando si es menor que P. P no se mueve mientras no termina I. ¿Ok? Entonces, aquí estás preguntando si, a ver, si la posición 2, el elemento de la posición 2 es menor que el de la posición 1. Si fuera cierto, lo va a intercambiar. Y si no, ¿no es cierto? Va a continuar el ciclo, lo pondré. ¿No? Así. Oye, otra vez. No, qué problema. No importa. Ay, no. Voy a poner fin. Ah, y si es que no es ese elemento del desplazamiento I no es menor que P, no va a entrar a esta condición y va a continuar el ciclo I. Ah, ¿qué quiere decir? Va a continuar en 3. Otra vez pregunta, si B sub 3, entonces de la posición 3, es menor que el de la posición 1, si fuera cierto va a intercambiar y si no, no va a avanzar a 4. Luego va a avanzar a 5. ¿No? Ah, y va a terminar, sí. Entonces, este comportamiento de índices quiere decir que para esta posición vamos a tener una secuencia de posiciones ahí. Y eso significa ciclos encadenados, así. Entonces, algo que hay que entenderlo, dentro de este ciclo interno, este de acá, ¿no? Esta posición de P queda fijo. ¿No? P es 1 y aquí va desde 2 hasta 3. Luego, una vez que termina esto, cuando dice también acá fin para, ¿no es cierto? Ah, aquí va a incrementar P. Entonces, una vez que haya terminado acá y, ¿no? Toda esta secuencia, ¿okay? Y buscando, valga el término, a grandes, buscando el menor y lo encuentra y la intercambias y la encuentra. Al terminar esto, ya está en la primera posición el menor. Y avanza P, este fin para es de P, que avanza a la posición 2. ¿Ah? Y nuevamente para la posición 2 y vuelve a comenzar de 3 hasta 5. Ah, otra vez. Empieza a buscar a partir de 3, 4 y 5 para la posición 2. Incrementa otra vez P3, no sé, y otra vez el ciclo interno de 4 a 5. Ah. Y una vez que llega hasta 4, P, ¿no es cierto? Y este va de 5 a 5, que es una sola vez, ¿ya? Un solo ciclo. Pregunta si B sub 5 es menor que B sub 4, ¿no? O sea, los últimos elementos. Termina y también termina, una vez que ha terminado esto de acá, también ha terminado el 8, ¿no? Más que todo podríamos decir, si termina el ciclo mayor, pues ya está ordenado, en este punto ya está ordenado. Entonces hay que entenderlo acá, entre comillas, ¿no es cierto? Un manejo de índices, un manejo de índices. ¿Ok? Entonces, ahora lo único que nos falta es cómo se intercambia, ¿no? ¿Cómo se intercambia? Porque aquí ya está entendido todo esto, ¿ok? ¿Cómo se intercambia? Ese es un pequeño programita también. Digo, un pequeño, sí, un módulo. ¿Ya? Intercambiar la posición P cuando, ¿por qué PI? ¿No? Lo hemos analizado al comenzar. Pero cada vez que se presente que estoy buscando con el índice I, ¿no? Un elemento y que sea menor que la posición, va a intercambiar ¿qué? El índice de la posición con el índice que está desplazando. O I con P, cualquiera, es lo mismo. Para intercambiar, por favor, ahora me concentraré solo en intercambiar dos elementos de un vector cualquiera, suponiendo este que quiero intercambiar con este otro, pero se supone que tengo posiciones P, I en un instante de tiempo, ¿no? Entonces, intercambiar este se viene acá y este otro acá. Es lo que hay que hacer, ¿no? Pero ese intercambiar no siempre es en secuencia, puede estar I acá, yo puedo estar intercambiando este elemento con esto. Entonces, para intercambiar yo necesito dos posiciones en un vector. Lo más regular, dos posiciones. Una posición que esté por algún lado, no sé, por favor, claro que aquí sigue un orden, pero que esté a un lado,
y la otra posición que esté por otro lado, o sea, aquí o aquí, no sé, en ese momento cuál será la posición. Lo que estoy viendo es ahora el intercambio. ¿Cómo se intercambian dos elementos de un vector? Teniendo dos posiciones, una posición acá y otra posición acá, ¿no? O una posición acá y otra posición acá, donde usted quiera, ¿no? Pero aquí estamos regulando cuándo tiene que ser el intercambio. Cuando se cumpla esta condición, ¿no? Ah, y ahí están las posiciones I y P. Ah, intercambian P con I. Ese es otro pequeño programita, ¿no es cierto? Que dice, ¿ok? Que dice, así, ¿no? Por favor, ese ya es el ordenamiento, esa es la lógica, ¿no? Esa es la lógica. Y aparecen aquí, terminaré esto, por favor, después voy a terminar esto. O sea, yo estaba, ¿no es cierto? Con este estado, mi vector estaba así, desordenado, valga, inclusive 90 estaba para adelante, ¿no? Y al final, ¿qué tengo? Esto. Esto. Ah, está ordenado. Por favor, siempre estamos partiendo de que yo tengo un vector B, ¿ya? Que ese es el arreglo, y tengo una dimensión N. ¿Ya? Y partiré de que está cargado el vector, ¿no? Por favor. Y ahora, ¿qué es lo que acabamos de hacer? El ordenamiento, ¿no? Entonces, fuera de P, ahora voy a hacer la caja negra, fuera del vector, que es la propiedad, y N, que también es propiedad ahora de la clase vector, ¿no? O de cualquier objeto vector. ¿Okay? ¿Necesito algún otro dato? No. Para ordenar, ¿necesito algún otro dato? No. Y los índices son variables auxiliares. ¿Ya? No son datos, son datos obviamente, pero que hacen énfasis a los índices. ¿Eh? Entonces, ¿necesito algún otro dato? No. Y como salida, ¿qué tengo? Como salida no tengo nada tampoco. Porque de este estado, ¿cómo estaba el vector? ¿No? Más que todo, la posición de los elementos. Estaban los elementos en una posición, pero tenía un desorden, valga el término. ¿Ya? N no ha cambiado, es 5, y el resultado siguen siendo 5 elementos. ¿Ya? Siguen siendo. Pero el vector no ha cambiado, ¿no es cierto?, los elementos de posición, ¿no? Ya no están desordenados, están ordenados. ¿Okay? Entonces, por favor, después de esta lógica, disculpe, que debía ser antes, ¿no? Aquí, ¿ok? Disculpe. Aquí 2, ¿no? Estaba haciendo 1 el ordenamiento, por favor. Aquí la caja negra. ¿Qué tenemos como entrada? Nada. No hay nada. ¿Okay? ¿Qué tenemos como salida? Nada. ¿Okay? No tengo nada y nada. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con el vector y su dimensión. ¿Ya? Entonces, ¿no? Por favor, lo pondré en la cajita, como siempre la hacía, ¿no? Sí, disculpe. Aquí, ¿no? Que está mi cajita negra. Ya no importa, gordita la haré, así. ¿Okay? Entonces decía, ¿qué necesito como entrada? Yo tengo el vector y su dimensión, ¿no? Tengo, por favor, este vector B, el arreglo, y una dimensión N, que no lo puse acá, pero no importa, pero está ahí N. ¿Okay? Entonces, ¿qué necesito fuera de eso? Nada. ¿Y qué tengo como salida? Nada. ¿No? Oye, no hay nada, sí, pero ese cambio, es un cambio de estado. ¿Ok? Está cambiando el vector, ¿no? ¿Okay? El vector, este arreglo está cambiando. Su dimensión no, sigue con 5 su dimensión. Entonces, ¿qué hay de salida? Nada. Hay una sola salida, y es elemental, no. Entonces no es función, es procedimiento. ¿No? Y usted ya sabe eso. Ya sabe. Ya sabe que, ya sabe definir un proceso, un módulo, si es función o procedimiento. ¿No? En números enteros también hemos visto procedimientos. ¿No? ¿Cuándo es procedimiento en un número entero? Cuando cambia la propiedad, cuando el dígito o los dígitos cambian. Y es lo mismo, si usted mira, por ejemplo, en números enteros, por favor, disculpe, aquecito. Si usted mira en números enteros, y yo digo, esos dígitos, ordene esos dígitos, ¿no es cierto? Y quiero esto, ¿ok? Quiero que después n tenga esto, 2, 2, 3 y 4. ¿Qué hizo? Ordenó. Ordenó. Pero el ordenamiento no ha sido este estilo. Ha sido de otra formita, otra idea. ¿Ya? ¿Ok? Pero lo hemos ordenado. Y
genera una salida, no porque antes tenía este desorden de dígitos, ahora tiene ordenado. ¿Qué es un procedimiento? Lo mismo. Ahora estamos viendo en el vector. ¿No? ¿Ok? Y en el vector tenemos dos propiedades. El vector en la regla y tenemos un N5. Pero ese N5 no cambia. Siguen siendo 5 elementos. 5 posiciones activas. ¿No? Entonces, es un procedimiento y aquí lo podemos colocar. Ordenamiento. Este se llama, por si acaso, por intercambio. ¿Ya? Ese es el nombre que tiene este ordenamiento. Es una técnica. La idea es, ¿no? Obviamente, toda la lógica es una técnica. Pero no por ser técnica hay que memorizarla. Hay que deducirla con la idea. ¿No? Así. Es esta. ¿Okay? Esto ya viene siendo, ¿no es cierto? Este ya es, ya llamaremos es, ¿no? Así. ¿Qué voy a poner ya? ¿No? Entonces, este ya es 3, ¿no es cierto? Por favor, disculpen. Es más, no tengo ni siquiera el inicio. Debía tener el inicio, disculpen, ¿no es cierto? Y debía tener el final. El problema es que todo esto, ¿no es cierto? Se me lo... Ahí está. ¿Ok? Y listo, ¿no? Inicio y fin. Así, ¿no? Esa es mi lógica. ¿Ok? Entonces, es un procedimiento. Pero me falta el intercambiar, Entonces ahora me concentro solamente, ¿no es cierto?, el intercambiar, por favor, la copiaré estito, para luego ir terminando este acá. Estito lo copiaré, ok, así. Ahora me concentraré, por favor, en uno, dice, ¿no? Así, Dios, qué horror, no importa. Uno, intercambio de dos elementos del vector. Así, okay. Entonces, ¿qué necesito? Ahora, por favor, concéntrese. Ya no piense en ordenar. Aquí solo piense en intercambiar dos elementos del vector. ¿Qué quiere decir? Yo puedo intercambiar este, ¿no es cierto?, con este, por decir. Por favor, olvídese de ordenar, ¿ya? Solo piense en, ¿no? Con este. Se supone que voy a tener dos posiciones. Póngale, no importa, a este A, ya, para que no se me confunda, ¿ya? A, y a este póngale B, ¿ya? A este de acá, disculpe. A este de acá. A este. No siempre hay que colocar B, ya, póngale este, ¿no? Así. Hombre, un poquito menos. Es un poco complicadito manejar esto, ¿ya? Pero no importa. ¿Eh? Entonces, lo que estoy diciendo, ¿no?, para poder intercambiar dos elementos del vector cualquiera, ya sea esta posición con esta posición, o esta con esta, o esta con esta, rara vez esto con esto mismo, que puede haber alguna casualidad, ¿ya? Pero lo más normal es pensar cómo intercambiar dos elementos del vector. Solo estoy pensando en intercambiar, ¿ya? Tengo que tener dos posiciones. Una posición, llamarle A, y una posición B. Esas posiciones son los índices. ¿Okay? ¿Y cómo harías? Pues, ¿cómo se hace el intercambio de dos elementos? ¿No? Yo necesito un auxiliar, ¿no es cierto? Ok, disculpen, aquí. Okay. Otra vez se me quedó. Ya. Necesito un auxiliar. Y a este auxiliar tengo que llevar uno de ellos, porque si esto lo traigo acá, se va a perder 10. Si 70 lo traigo acá, lo muevo, lo voy a perder el 10. Entonces, antes que se pierda el 10, lo llevaré a un auxiliar así, ¿no? Y ese es B sub A. Esto lo estoy llevando al auxiliar. Auxiliar tiene 10, ¿no? Entonces, entre comillas, sigue estando ahí 10, pero hagan de cuenta que se fue al auxiliar. Nada. Tienen que saber ordenarla. Así es, ¿no? Por ejemplo, ¿recuerdan los números enteros? ¿No es cierto? Y si recuerdan, yo no les he preguntado ordenar, porque ya lo saben. ¿Qué es lo que les he buscado acá? Oye, segmentar, no sé, meter uno, sacar uno, no, buscar los dígitos. O sea, aplicaciones que ya van a requerir estas inclusive. ¿Entienden, jóvenes? Entonces, todavía estas técnicas siguen siendo operaciones básicas, pero ya la lógica no es ni tan básica. ¿Entienden? Okay. Jóvenes, eso es importante. ¿Ok? Entonces, jóvenes, voy a decir terminando.
me voy a ir a mi vector, ¿no? Donde está el vector, vectores proyecto. Por favor, es este. Dios, qué barbaridad. No, ¿cuál es? Debe ser este, visual, Dios, visual, este. Jóvenes, por favor, aquí está la clase y están varias operaciones, ¿no? Desdeferencia global, desdeferencia parcial. Y lo que estamos haciendo ahora es el avance, ¿no? Por favor, y los que, profesor, y eso de desdeferencia global, parcial, ¿cuándo lo vamos a ver? Los lunes y martes, por si acaso, ¿ya? Ok, los lunes y martes. Okay. O sea, no, si alguien está, entre comillas, un poquito perdido en esto, ¿no es cierto? No se preocupe, ¿no? Vaya entendiendo mejor pero va a complementar o si no va a engancharse muy bien con los días de las clases lunes y martes, por si acaso. Lunes y martes, sí, miércoles y jueves, lunes, martes y viernes va a ser la clase, porque hay que comer, hay harto por de coser todo. Por favor, aquí está la clase vector, ¿no? Aquí está la clase vector, ¿no? Ya, por favor, una miradita rapidito a esto, okay. Oh, ya. Debería de ser algo más, se me está descompaginando, no sé qué lo toqué. Pero pónganme, déjenme colocar en orden. Ahora sí, ¿ya? Entonces, aquí está la clase vector. Por favor, mire lo que se hizo tanto, ¿no? Más que todo, aquí está el vector, ¿ya? Privado, B sub max, ¿no? De tipo entero, ¿ok? ¿Y qué es max? Es una constante, por si acaso, es el tamaño del vector, ¿ya? Con const, regularmente se maneja con const, ¿ya? ¿Ok? Entonces estamos diciendo, es un B sub, es un arreglo, ¿no? Un arreglo de una dimensión. Es decir, B sub 100, tengo 100 casillas, ¿no? Y tengo el otro N, ¿no es cierto? Que es una variable entera, simplemente que maneja cuántas casillas activas están ahí. Se llama dimensión relativa, ¿no? Esos son las propiedades. Y aquí ya comienza. El constructor, su mismo nombre, public vector, se llama vector. ¿Y qué está haciendo? Solo con que ponga uno de ellos, por favor, esas son dos propiedades, tiene el arreglo y la dimensión. Con que ponga n en cero, quiere decir que no tengo nada de elementos en el vector. Suficiente. No necesito colocar en ceros el vector, no. Suficiente uno de ellos, que comience y te diga, oye, esto está nulo, digamos así. Porque cualquier objeto va a tener un B y un N. Me explico mejor. Nosotros teníamos, ¿no es cierto?, N1 en los objetos, ¿sí? Este decía, es un objeto, discúlpeme, otra vez mi tecladito, ¿no? Espero alcanzar hasta las 9, ¿no? Mi tecladito así, y este tenía un N, ¿no? Ese era un objeto, ¿no? Que tenía un número. Este era mi objeto, ¿no es cierto? Número entero. ¿Y este de dónde venía este N? Porque aquí, ¿no es cierto?, en la parte privada decía un N de tipo entero, solo un N. Ahora yo voy a tener, ¿no es cierto?, ahorita lo vamos a mirar, ¿no es cierto?, y lo manejo también de esa forma. Voy a tener un objeto B1, por decir. ¿Qué tiene B1? B1 tiene un vector. Pero este vector ya es un vector así como hemos visto, ¿no? De casillas, por favor. Ya no puedo hacer aquí mis casillas, lamentablemente, ¿ya? O sea, ya tengo un vector de B de 100, así como hemos visto en la figurita, ¿no? Todo un arreglo de 100. Y además de eso, tengo un N. ¿No? Tengo un N. ¿No? Es estos dos datos que tengo. Tengo un vector y tengo una dimensión. ¿Para qué? Para un objeto. Este es un objeto. Que tiene dos datos. Un arreglo y un entero que dice cuántos elementos hay. Y aquí en iniciar, cualquier objeto que inicialice, ¿no es decir? Suficiente con que lo pongamos su cero. Listo. Así. Cada vez que yo manejo B, ¿no es cierto? B es de algún objeto, ¿no es cierto? Y cada vez que manejo N es su propiedad, es la propiedad de la dimensión. Y lo que hemos hecho aquí es cargar, por ejemplo, ¿no? Cargar en un vector
¿Cuántos elementos vamos a cargar? Y en un rango de A hasta B, ese se llama cargado randómico, ¿no? Cargado. Entonces este N1 ya se coloca a N, ¿no? Ya, miren, estoy diciendo, si voy a cargar un vector de 5, por así, entonces viene 5 y ¿en qué rango vas a cargar? Supongamos que son notas, no sé, entre 0 y 100, por decir, ¿no? Entonces colocas el 5 a N, N ya tiene 5, esto lo primero que está colocando es 5. Y aquí está cargando, subí el índice en forma global desde 1 hasta 5. ¿Qué vas a hacer en las 5 posiciones, uno por uno? Vas a meter un dato randómico. Estás cargando, estoy asignando esto a esa posición, ¿no? Esta es asignación. Entonces está cambiando, ¿no?, el estado. Y es por eso es un procedimiento. ¿Cargar qué es? Es un procedimiento porque cambia de un vector vacío, cambia a un vector de, no sé, pues 5 elementos y están cargados. Otra formita cómo se maneja por si acaso, pero no quiero confundir mucho. También es así, ¿ya? Con corchetes puede ser. No, ya. Pero no sé dónde encontrar ese corchete. Así. No. Nada, ya no importa, lo pondré con llavecita, pero que no se confunda. Es lo mismo que el vector, yo cargaría así con 3, 5, 6, 2, ¿no? Y 4, por decir. Está cargado, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? El vector cargamos, ¿no? Así, 5 elementos. Aquí están 5. Otra forma de manejarlo también es así, por si acaso, ¿ya? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Descargar, lo estoy metiendo en un string el vector. Aquí ya no estoy asignando, ya estoy referenciando, estoy accesando, ¿no? El de la posición 1 lo estoy metiendo al string. El de la posición 2 lo meto al string. El de la posición 3, lo meto en un string y la devuelvo el string. Es una función descarga. Y así hizo otras operaciones, acumular, ¿no?, el promedio. Sumamos, acumular, dice, no sé, no, aquí está acumular, es solamente acumular, sumar todos los elementos. Referencia global, y desde 1 hasta n, ¿no? ¿Y qué vas a hacer con B sub I? Vas a acumular, muy bien, las sumas todos. Y acá el promedio sacamos, que acumule, ya está llamando a la operación de arriba, que acumule, y una vez que acumula, divide entre n, y ese es el promedio. Perfecto. Y ese hizo otras operaciones, ¿no? Ok, eso después se verá si es que quieren verlo desde el principio. Entonces, jóvenes, eso estoy recordando simplemente la clase vector en su parte inicial, ¿no? Las propiedades, su constructor, cargar y descargar. Eso es lo que tenemos que tener inicialmente. Después ya vienen operaciones, como por ejemplo el ordenar, que no está acá, ¿no? No está. Okay. Pero yo lo voy a hacer, ¿no? Voy a seguir, siguen creciendo la clase vector, ¿no? Y la voy a transformar. ¿Qué la voy a transformar? ¿Dónde está esto? Disculpe, jóvenes, espero terminar a las 9:05, yo creo, ¿ya? Aquí está, ¿no? ¿Dónde está? No, aquí. ¿Okay? Aquí está. Entonces, esto, ¿no?, es mi ordenamiento, ¿ok? Control C es un procedimiento, ¿se acuerdan? ¿No? Or inter dice, y no tiene nada, ¿no? Que nada de entrada, nada de salida. Me voy al lenguaje de programación, ¿ok? Y, ¿no? Entonces digo, public, siempre son públicas las operaciones, ¿no? Sub, porque es procedimiento, lo llamo ordenamiento por inter, así, y no tiene ningún parámetro, y como es procedimiento no tengo que decir nada. Es así nomás, sí, señor. ¿No? La lógica, control B, ahí está la lógica. No se hace así, pero lo haré así, ¿no? Tengo variables auxiliares, sí. ¿Cuáles son las variables? Todas las variables que yo encuentre acá, pero que no son propiedades, porque no tengo ningún parámetro. ¿Como cuál? Como P, por ejemplo. P, no sé. ¿Qué más? Y, no sé. ¿Qué más tenemos? No sé, nada más, ¿no? As integer. Son int, listo, ¿no? Ya, las variables P, I, ya, ¿no? Ya están. Ahora, este es un for, dice. Este es de acá, to, ¿no es cierto? ¿Ok? Este es otro for, ¿ya? Y este es también to, ¿no es cierto? Claro, debería de escribirlo, ¿no es cierto? Todavía transcribirlo, no escribirlo. Este es un if, ¿no? ¿No? Y este es un then, ¿ok?
Y este intercambiar se llama inter solamente. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver. Inter. ¿No? Ahorita lo vamos a ver. Este es un fin sí. Y luego este es un fin para. Es next, por si acaso el fin para, ¿no? Otro es el otro fin para el mayor, ¿no? Listo. Ya está, ¿no? Ya está. Eso termina ahí, ¿no? Pero no hay el inter, ¿no es cierto? Okay. No hay el inter, pues el inter lo haremos acá así, ¿no? Otra vez, public, sub, Dios. Public, sub es procedimiento también, se llama inter. Tiene A as integer, ¿no? Tiene B as integer. Y este no tiene nada. Y tiene una variable auxiliar llamado dim out as integer. Okay. Así de esa forma. Y la lógica para no escribir mucho, otra vez me iré a casi, ¿no? ¿No es cierto? Okay. Aquí está, ¿no? Aquí está. Control C. Y me voy al y control V, ¿no? Así. Listo, ya está, ¿no? Control X, listo, ya está, ¿no? ¿Ok? Y el otro ya se corrigió, inter, ¿no? Ya está. Listo. ¿Y qué necesito para llamarlo? Nada. ¿Y dónde lo voy a ver? Pues se supone que el vector va a cambiar y después lo dices descargar. Entonces, tengo que llamar a inter, no, digo a ordenar inter, no a inter. ¿No? Este llamará las veces que necesita. Entonces, simplemente yo voy a ir a trabajar, ¿no? Voy a ir a trabajar aquí. Yo no sé ni qué tengo, ¿no? Mírense, no, ni me acuerdo, ¿no? Pero no me interesa. Lo único que yo puedo ver es que aquí hay un objeto, ¿no? Aquí hay otro objeto. Así como N1, N2, más o menos. Entonces yo lo voy a colocar a ordenar. Como no necesito ninguna entrada, ninguna salida, no me preocupo qué text box es este, qué text box es este, ¿no? Me voy acá. No, la voy a enlazar acá. Aquí. La voy a llamar ordenar por intercambio, se llama así, ¿no? Listo. La voy a enlazar, doble clic. Es para B1, ¿no? Para B1, ¿ok? Se supone que aquí debo tener dos objetos, uno que debe ser B1, mire, B1.B1.B1, ¿no? Y si usted quiere mirar qué es B1, pero aquí está, igualito que N1. B1, B2, as vector. No sé, lo que les estaba comentando, cómo es esto, ¿no? Pero tengo dos objetos. Seguramente ya algunas operaciones fueron a trabajar con dos objetos. ¿Sí? Recuerden que los objetos se tienen que inicializar igual que N1, new, NEnt, ¿no? Lo mismo acá. ¿No? Y al iniciar esto, lo que está haciendo es colocar su dimensión en cero, ¿no? Así. Listo. Y aquí está el cargar, el descargar y todo. Pero voy a probar con B1. ¿Que puedo probar con B2? Sí, hombre, pero ¿para qué? O sea, a no ser que en algún momento dado necesite ordenar los dos, lo llamaré, pues. Pero para probar simplemente con uno, ¿no? Aquí. Decía, voy a engancharlo. Es B1 punto, ordenamiento por intercambio. Nada más así. Es función, no devuelve nada. Es así, listo, ya está. No, le hacemos funcionar. No. Hay errores, dice. No, Dios, ¿dónde hace el error? What is this? Se esperaba un fin. Ahí está. No, los muchachos, no le puse comentario. Estaba haciendo marañas. Pero no importa, muchachos. Ahí está. ¿No? Bien, corriendo entonces el programa, ¿no es cierto? Yo voy a cargar el vector B1, eso me interesa, y de seguro para cargar decía, ¿cuántos elementos? 10, ¿no? ¿En el rango de qué? De 10 a 20, no por decir, se carga randómicamente, ¿no? Cargar, ya está cargado. ¿Queremos verlo? Descargar, aquí está. Ya está, miren, 17, 10, 15, 13, 13, 18, 10, no sé. Y quiero ordenarlos, pues ordenar, aquí está, ya está. Ya está, a cambiar ese 15, 16, 17, 18, 18, ahí está. No, así es.
Ahorita está en el estado desordenado. Cualquier dato, digo descargar, por más que lo borre, porque ahí mismo descarga, no importa, ¿no? Descargar y ya está ordenado. Pero puedo cargar 8, sí, hombre, cárgalo ¿no? Carga de vuelta 10 elementos en un rango de 100 a 200. Cárgalo, listo. Descarga. Ahí está. Ordénalo, ¿no es cierto? Ordenar. Listo. ¿No? Y usted puede entender qué significan esos índices, ciclos encadenados. ¿No? ¿Ok? Así es. Aquí adentro significa estas combinaciones. Aquí adentro, aquí. Para P1 haces eso. Avanza P2, la siguiente combinación internamente. Estás con 2, pero I se está desplazando 3, 4, 5. ¿No? Así. ¿No? Entonces, es un juego, es una combinación de índices que haces. Jóvenes, yo termino acá. No sé si hay alguna preguntita.